Mi prometida me engañó con mi hermano el día de nuestra fiesta de compromiso, pero cuando mis propios padres los defendieron y me culparon a mí, corté contacto con todos y ahora tienen un bebé, pero nunca vieron venir que los abandonaría para siempre. Tengo 29 años, trabajo en marketing digital y necesito sacar esta historia de mi pecho porque lo que pasó hace 2 años y medio básicamente destruyó cualquier concepto que tenía de familia y lealtad. Supongo que debería empezar por el principio, o al menos por el punto donde todo se fue al carajo, que fue el día de mi compromiso. Sí, leíste bien, el día de mi maldito compromiso. Emily y yo llevábamos 7 años juntos. Ya sabes, éramos esa pareja que todos pensaban que iba a durar para siempre. Nos conocimos en la universidad tipo en segundo año, en una clase de economía que ambos odiábamos, y simplemente conectamos. Era de esas relaciones donde todo fluía, o sea, teníamos nuestras peleas como cualquier pareja normal, pero nada serio, nada que me hiciera pensar que las cosas pudieran terminar de la manera en que terminaron. Ella era inteligente, divertida, tenía este sentido del humor sarcástico que me encantaba, y honestamente pensé que había encontrado a la persona con la que iba a pasar el resto de mi vida. Cuando finalmente le propuse matrimonio, fue después de pensarlo mucho, ya sabes, planear toda la cosa. Alquilé un lugar bonito con vista al lago, tenía flores, había contratado un fotógrafo para capturar el momento. Básicamente hice todo el show completo porque quería que fuera perfecto para ella. Y cuando dijo que sí, juro que sentí que todo en mi vida finalmente estaba cayendo en su lugar. Decidimos hacer una fiesta de compromiso como 2 semanas después en la casa que rentábamos juntos. Nada demasiado grande, tal vez unas 50 personas entre familia y amigos cercanos. Pasé días organizando todo, comprando decoraciones, coordinando con el servicio de catering, asegurándome de que todo saliera bien. El día de la fiesta estaba nervioso, pero tipo nervioso de buena manera. ¿Me explico? Estaba emocionado de celebrar esto con las personas que más quería. Mi hermano Nathan llegó temprano para ayudarme a terminar de arreglar todo. Nathan es 2 años menor que yo. Entonces tenía como 25 en ese momento, y siempre habíamos sido cercanos cuando éramos niños, aunque en los últimos años nos habíamos distanciado un poco porque, bueno, la vida adulta y esas cosas. Pero igual lo consideraba mi hermano, mi familia, alguien en quien confiaba completamente. La fiesta empezó bien, todos llegaron, estaban felices, bebiendo, comiendo, felicitándonos. Emily se veía hermosa con un vestido azul que le había comprado especialmente para la ocasión, y yo estaba ahí con mi traje sintiéndome como el tipo más afortunado del mundo. Mis padres estaban ahí, los papás de Emily también. Todos nuestros amigos del trabajo y de la universidad. Era exactamente la celebración que había imaginado. Como a las 2 horas de que empezó todo, noté que Emily había desaparecido. Al principio no le di importancia porque, la verdad, en una fiesta es normal que la gente se mueva de un lado a otro, tal vez fue al baño, o estaba hablando con alguien adentro de la casa. Pero pasaron como 15 minutos, y no la veía por ningún lado, y tampoco veía a Natán. Empecé a preguntarles a algunos invitados si los habían visto, y uno de mis amigos me dijo que creyó ver a alguien salir hacia el patio trasero. Fui hacia el patio, que estaba más alejado de donde estaba la fiesta principal, tipo al fondo del jardín donde teníamos unos árboles y era más privado. Y lo que vi básicamente me partió el alma en dos. Emily y Nathan estaban besándose. No era un beso de mejilla, ni un beso accidental, ni nada que pudiera malinterpretarse. Era un beso de verdad, con las manos de él en su cara y las manos de ella en su pecho, y se estaban besando como si fuera lo más natural del mundo. Me quedé ahí parado por lo que pareció una eternidad. Pero probablemente fueron solo unos segundos, tratando de procesar lo que estaba viendo, porque literalmente mi cerebro no podía conectar la imagen frente a mí con la realidad que creía estar viviendo. Y entonces, no sé, creo que hice algún ruido o algo porque ambos voltearon a verme, y la expresión en sus caras, esa mezcla de shock y culpa y pánico, eso es algo que nunca voy a olvidar. Emily se separó de Nathan inmediatamente y empezó a caminar hacia mí diciendo mi nombre. Benjamin. Benjamin, espera. Déjame explicarte. Y yo simplemente di media vuelta y volví a la fiesta. No sabía qué hacer. Estaba en modo piloto automático. Mi mente estaba completamente en blanco, pero al mismo tiempo había 1 millón de pensamientos dando vueltas. Todos los invitados todavía estaban ahí celebrando, ajenos a que el novio acababa de encontrar a su prometida, besándose con su hermano. Emily me siguió adentro y me agarró del brazo,
tratando de llevarme a un lugar privado para hablar. Y yo no sé cómo, pero logré mantener la compostura lo suficiente como para no hacer una escena frente a todos. Le dije que necesitaba aire y salí por la puerta principal. Caminé como 2 cuadras antes de que mis piernas simplemente dejaran de funcionar y tuve que sentarme en la banqueta. Ella me alcanzó minutos después, se sentó a mi lado y empezó a hablar. Me dijo que tenía sentimientos por Nathan, que había empezado hace unos meses pero que no sabía cómo decírmelo, que se sentía terrible pero que no podía seguir negándolo. Y luego, y esto es lo que realmente me destrozó, empezó a decir que yo era demasiado controlador, que era difícil estar conmigo, que siempre quería que las cosas se hicieran a mi manera. Básicamente empezó a listar todas estas cosas negativas sobre mí que nunca había mencionado en 7 años de relación, y yo estaba ahí sentado pensando, ¿en serio? ¿Estás tratando de justificar lo que acabas de hacer culpándome a mí? Le pregunté cuánto tiempo había estado pasando esto, y me dijo que habían besado un par de veces antes, pero que nunca había sido nada más, como si eso hiciera que las cosas fueran mejores. Le pregunté si lo amaba, y ella se quedó callada por un momento, antes de decir que no lo sabía, que estaba confundida. Y entonces me dijo que no podía casarse conmigo, que necesitaba tiempo para descubrir qué era lo que realmente quería. Volví a la casa, y la fiesta todavía estaba en curso. Aunque Nathan ya no estaba por ningún lado, probablemente se había ido en cuanto se dio cuenta de que todo había explotado. Tuve que pararme frente a todos y decir que la fiesta había terminado, que había surgido una emergencia familiar y que todos necesitaban irse. Mis amigos sabían que algo malo había pasado por mi cara, pero no dije nada en ese momento. Los padres de Emily se acercaron preguntando qué había pasado, y cuando les conté brevemente que había encontrado a Emily y Nathan besándose, la mamá de Emily se puso pálida y me dijo que lo sentía mucho, que no tenía idea de lo que estaba pasando por la cabeza de su hija. Mis padres, sin embargo, tuvieron una reacción completamente diferente. Cuando les conté lo que había pasado, esperaba, no sé, comprensión, apoyo, algo de indignación en mi nombre. Pero en cambio mi madre me dijo que seguramente había malinterpretado las cosas, que Nathan nunca haría algo así, y mi padre básicamente me dijo que debía haber una razón por la cual Emily se sintiera atraída hacia Nathan, como implicando que yo había hecho algo mal. En los días siguientes, todo se volvió un caos absoluto. Emily empezó a mover sus cosas de la casa, y Nathan, quien supuestamente era mi hermano, ni siquiera tuvo el valor de llamarme o enviarme un mensaje para hablar. Mis padres llamaban constantemente, pero no para apoyarme, sino para decirme que estaba siendo demasiado dramático, que estas cosas pasan, que debería perdonar a mi hermano porque la familia es lo más importante. Llegaron al punto de decirme que yo siempre había sido difícil y que podían entender por qué Emily había buscado consuelo en otra persona. ¿Puedes creerlo? Mis propios padres estaban tomando el lado de mi hermano que me había traicionado y de mi exprometida que me había engañado. Me decían que era controlador, que siempre había sido muy estricto con mis relaciones, que necesitaba ser más comprensivo. Básicamente invalidaron completamente lo que había pasado y me hicieron sentir como si yo fuera el villano de esta historia. Tomé la decisión más difícil de mi vida y corté contacto con todos ellos. Le dije a mis padres que si no podían ver lo que estaba mal en toda esta situación, entonces no tenía nada más que hablar con ellos. Bloqueé los números de Nathan y Emily, bloqueé las redes sociales de todos, y básicamente me alejé de mi familia completa. Mis amigos fueron increíbles durante todo esto, me dejaron quedarme en sus casas cuando necesitaba escapar, me escucharon desahogarme una y otra vez, me validaron cuando empezaba a cuestionar si tal vez mis padres tenían razón y yo estaba exagerando. Los padres de Emily, curiosamente, fueron mucho más comprensivos que mis propios padres. Me llamaron para disculparse por el comportamiento de su hija, me dijeron que no tenían idea de que algo así estuviera pasando y que entendían completamente si no quería tener contacto con ellos. Les agradecí por eso, y les dije que no tenía nada en su contra, que esto era entre Emily y yo. Pasaron los meses y traté de reconstruir mi vida. Me mudé a un apartamento más pequeño que podía pagar solo. Me concentré en mi trabajo, empecé a ir al gimnasio, básicamente hice todas las cosas que se supone que debes hacer después de una ruptura. Pero la verdad es que no era solo una ruptura normal. Había perdido a mi prometida, a mi hermano y a mis padres todo al mismo tiempo. Era como si mi vida entera se hubiera desintegrado en una sola noche. Como al año de que todo pasó, uno de mis primos me escribió para decirme que Nathan y Emily se habían casado.
Fue una ceremonia pequeña, privada, solo familia cercana, y al parecer mis padres estaban encantados. Mi primo me envió esto porque sabía que yo había cortado contacto con todos, y pensó que debería saberlo. No voy a mentir. Dolió mucho saber que habían seguido adelante y que mis padres los habían apoyado en todo el camino. Pero al mismo tiempo sentí como una especie de cierre, tipo, ahora sabía con certeza que había tomado la decisión correcta al alejarme. Pasaron 2 años completos sin que tuviera ningún contacto con mis padres, Nathan o Emily. 2 años en los que construí una vida completamente nueva, hice amigos nuevos, me concentré en mi carrera, básicamente aprendí a vivir sin la familia que pensé que siempre iba a tener. Y justo cuando estaba empezando a sentirme realmente bien con todo, cuando finalmente había encontrado paz con la situación, mi madre me llamó. Fue un martes por la tarde, estaba en una reunión de trabajo cuando vi su número en la pantalla. Al principio no iba a contestar, llevaba 2 años sin hablar con ella, pero algo en mí decidió que debería ver qué quería. Salí de la reunión y le devolví la llamada, y lo primero que escuché fue su voz quebrada diciendo que Nathan y Emily habían tenido un accidente de auto. Un camión se había pasado un alto y los había impactado de frente. Ambos estaban en coma, en condición crítica, y los doctores no sabían si iban a sobrevivir. Mi madre estaba llorando, pidiéndome que fuera al hospital, que la familia necesitaba estar junta en este momento. Y yo, honestamente, no sabía qué sentir. Parte de mí sentía algo, tipo preocupación o tristeza, pero otra parte más grande estaba completamente entumecida. Estas eran las personas que me habían traicionado y abandonado, y ahora se suponía que debía dejar todo e ir corriendo a apoyarlos. Le pregunté a mi madre sobre los detalles del accidente, cuándo había pasado, dónde estaban hospitalizados, ese tipo de cosas. Y entonces ella mencionó algo que no me había dicho al principio, algo que cambió completamente la situación. Nathan y Emily tenían un bebé, un niño de 2 meses que había estado en el asiento trasero durante el accidente. El bebé estaba bien. Milagrosamente solo había tenido algunos moretones menores, pero ahora estaba al cuidado de mis padres mientras Nathan y Emily estaban en coma. Mi madre, llorando todavía, me dijo que necesitaban mi ayuda, que ellos no podían cuidar de un bebé a su edad, que era demasiado para ellos, que yo era el tío del niño y que tenía la responsabilidad de ayudar a criarlos si algo les pasaba a Nathan y Emily. Y yo me quedé en silencio por un momento largo, procesando lo que me estaba pidiendo. Les dije que esperaba que Nathan y Emily se recuperaran, que lamentaba que estuvieran pasando por esto, pero que no iba a involucrarme. Mi madre empezó a gritar diciendo que cómo podía ser tan egoísta, que este era mi sobrino, que la familia tiene que apoyarse en momentos como estos. Y yo le recordé que hacía 2 años ella había elegido tomar el lado de Nathan y Emily cuando me traicionaron, que me había llamado difícil y controlador, que había validado su comportamiento y había invalidado mi dolor. Le dije que no podía simplemente presentarse ahora pidiendo ayuda, cuando me había abandonado cuando yo la necesitaba. Colgué el teléfono y lo apagué por el resto del día. Cuando lo volví a encender esa noche, tenía como 30 llamadas perdidas y mensajes de texto de mis padres, de algunos primos, incluso de los padres de Emily. Todos básicamente diciendo lo mismo. Que necesitaba ir al hospital, que necesitaba ayudar con el bebé, que estaba siendo egoísta al poner mis sentimientos heridos por encima de una situación de vida o muerte. Durante las siguientes 2 semanas, ignoré todas las llamadas y mensajes. Me enteré por mi primo, el mismo que me había contado sobre la boda, que Nathan y Emily seguían en coma, pero que su condición se había estabilizado un poco. Los doctores todavía no sabían si iban a despertar o qué tan grave iba a ser el daño si lo hacían, pero al menos ya no estaban en peligro inmediato de muerte. El bebé seguía con mis padres, y al parecer estaban completamente abrumados tratando de cuidarlo. Una tarde, mis padres se presentaron en mi apartamento. No sé cómo consiguieron mi dirección porque me había mudado desde la última vez que tuvimos contacto, pero ahí estaban, tocando mi puerta insistentemente, hasta que finalmente abrí. Mi padre se veía cansado, más viejo de lo que recordaba, y mi madre tenía al bebé en brazos. Me dijeron que necesitábamos hablar, que no podían seguir haciendo esto solos, que necesitaba ponerme en el lugar de ellos y entender lo difícil que era la situación. Los dejé entrar porque, bueno, era mi sobrino ahí en brazos de mi madre, y algo en mí sintió que al menos debería escuchar lo que tenían que decir. Se sentaron en mi sala y mi madre empezó a contarme sobre lo complicado que era cuidar de un bebé de 2 meses,
que apenas dormían, que no sabían qué hacer cuando lloraba, que estaban demasiado viejos para esto. Mi padre me dijo que entendía que estaba enojado, pero que necesitaba dejar eso a un lado y pensar en el bebé, que no tenía la culpa de nada de lo que había pasado. Y tenían razón en eso, el bebé no tenía la culpa. Pero eso no cambiaba el hecho de que yo no había estado presente durante el embarazo, no había elegido ser parte de esta vida, y no se me podía obligar a asumir una responsabilidad que nunca había aceptado. Les dije que esperaba sinceramente que Nathan y Emily se recuperaran, que pudieran volver con su hijo y ser una familia, pero que yo no iba a ser parte de la solución a sus problemas de cuidado infantil. Mi madre empezó a llorar diciendo que cómo podía decir eso, que este era mi sobrino, mi sangre, y yo le respondí que ella había dejado muy claro hace 2 años que la sangre no significaba mucho cuando me abandonó para apoyar la relación que había destruido la mía. Mi padre se enojó y empezó a gritar que siempre había sido así, siempre poniendo mis sentimientos primero, siempre siendo incapaz de perdonar, y yo le dije que se fueran de mi apartamento. No volvieron a visitarme después de eso, aunque las llamadas y mensajes continuaron por unos días más antes de finalmente detenerse. Me sentía terrible, la verdad, porque no es que no me importara que Nathan y Emily estuvieran en coma o que el bebé necesitara cuidado, pero no podía simplemente olvidar todo lo que había pasado y presentarme como el salvador de la familia después de que me habían tratado como basura. Como 2 semanas después de la visita de mis padres, mi primo me escribió con una actualización. Nathan y Emily estaban empezando a mostrar signos de recuperación, estaban comenzando a moverse un poco, los doctores decían que era una buena señal y que probablemente iban a despertar pronto. Sentí un alivio genuino al escuchar eso, porque por más enojado que estuviera con ellos, no les deseaba la muerte ni una vida conectados a máquinas. Decidí ir al hospital, no para ver a mis padres ni para ofrecerme a ayudar con el bebé, sino porque sentí que necesitaba algún tipo de cierre. Fui en un momento en que sabía que mis padres no iban a estar ahí. Temprano en la mañana, antes de que comenzaran las horas de visita regulares, una de las enfermeras me dejó pasar cuando le expliqué que era el hermano de uno de los pacientes y que había viajado desde lejos para verlo, lo cual técnicamente no era mentira. Vi a Nathan primero. Estaba conectado a un montón de máquinas, pero se veía mejor de lo que esperaba. Todavía estaba inconsciente, pero su respiración era estable, y los monitores mostraban que sus signos vitales eran buenos. Me quedé ahí parado junto a su cama por unos minutos, mirándolo, y traté de encontrar en mí algo, del afecto que solía sentir por él cuando éramos niños. Pero lo único que sentía era una especie de tristeza distante, como si estuviera viendo a un extraño. Luego fui al cuarto de Emily. Era más difícil verla, no voy a mentir, porque 7 años con alguien no desaparecen solo porque te traicionaron. Se veía pequeña en esa cama de hospital, frágil, y por un segundo me permití sentir lástima por ella. Pero entonces recordé ese día en el patio trasero. Recordé todas las excusas que había dado, y la lástima se transformó en algo más complicado que no tenía nombre. La enfermera entró mientras estaba ahí y me preguntó si quería conocer al bebé, que estaba en la guardería del hospital porque mis padres lo traían todos los días. Le dije que sí, más que nada porque sentía curiosidad. El bebé estaba dormido en una de esas cunas de plástico transparente, envuelto en una manta azul. Era pequeño, obviamente, con cabello oscuro como Nathan, y la forma de los ojos de Emily. Y sentí algo, tipo una conexión o reconocimiento de que este era mi sobrino. Pero también sabía que sentir eso no me obligaba a hacer nada. Salí del hospital sin ver a mis padres y volví a mi vida. Los días siguientes fueron raros porque sabía que Nathan y Emily iban a despertar pronto y no tenía idea de qué iba a pasar después. Si iban a recordar el accidente, si iban a tener daño cerebral, si iban a poder cuidar de su hijo. Pero decidí que esas no eran mis preocupaciones, que había otras personas que podían y debían manejar esa situación. Nathan y Emily despertaron completamente como una semana después de mi visita. Ambos tuvieron recuperaciones milagrosas, según mi primo, sin daño cerebral significativo, aunque iban a necesitar fisioterapia y seguimiento médico por un tiempo. Mis padres estaban extasiados, obviamente, y al parecer toda la familia extendida estaba celebrando que habían sobrevivido. Pasaron varios meses más, y mi vida continuó, como había estado. Me había acostumbrado a vivir sin familia, a construir mi propia red de apoyo con amigos que realmente me importaban. Había incluso empezado a salir con alguien. Nada serio todavía,
pero era agradable tener esa conexión con otra persona sin todo el bagaje y trauma de mi relación anterior. Y entonces, como 6 meses después de que despertaron del coma, recibí un mensaje de texto de Nathan. Era largo, básicamente diciendo que quería disculparse, que el accidente le había hecho repensar muchas cosas, que se daba cuenta del daño que había causado y que no esperaba que lo perdonara, pero que necesitaba al menos intentar decirlo. Emily envió un mensaje similar unos días después, diciendo prácticamente lo mismo. Leí ambos mensajes varias veces. Parte de mí quería ignorarlos completamente, pero otra parte sintió que al menos debía responder. Les escribí a ambos por separado diciendo que aceptaba sus disculpas, que estaba contento de que hubieran sobrevivido y que pudieran estar con su hijo, pero que el perdón era otra cosa. Que lo que habían hecho había destruido no solo mi relación con ellos, sino también mi relación con mis padres, y que eso no era algo que pudiera simplemente superar con una disculpa por mensaje de texto. Nathan respondió diciendo que lo entendía, que no esperaba que las cosas volvieran a ser como antes, pero que si algún día yo quería hablar, él estaría disponible. Emily no respondió a mi mensaje, lo cual honestamente fue mejor porque no estaba seguro de qué más podría haber dicho. Mis padres nunca se disculparon, lo cual en cierto modo tiene sentido porque no creo que realmente piensen que hicieron algo mal. En su mente, probablemente siguen pensando que yo soy el que está siendo difícil y que debería haber superado todo esto hace mucho tiempo. Y tal vez tienen razón en algún nivel, tal vez soy rencoroso o incapaz de perdonar como decían, pero no veo por qué debería forzarme a mantener relaciones con personas que me lastimaron tan profundamente. Hace como 2 meses, empecé a salir más en serio con alguien que conocí en el trabajo. Se llama Laura, es diseñadora gráfica, y cuando le conté toda esta historia una noche después de unas copas de vino, ella simplemente me abrazó y me dijo que lamentaba que hubiera pasado por todo eso. No trató de decirme que debería perdonar a mi familia, o que la sangre es más importante que todo. Solo validó mis sentimientos, y me hizo sentir que no estaba loco por las decisiones que había tomado. La última vez que supe algo de Nathan y Emily fue hace unas semanas cuando mi primo me envió una foto de mi sobrino, que ahora tiene como 9 meses. Es un niño lindo, se ve feliz en las fotos, y me alegra saber que tiene padres que lo aman y que sobrevivieron para criarlo. Pero no siento el deseo de ser parte de su vida, y creo que está bien así. Tal vez algún día cuando sea mayor, y si quiere conocerme, podemos tener esa conversación. Pero no va a ser porque me siento obligado por lazos familiares que dejaron de significar algo para mí hace mucho tiempo. Supongo que lo que he aprendido de todo esto es que la familia no es solo sangre. Es respeto, es apoyo, es estar ahí para alguien cuando realmente te necesita, no solo cuando te conviene. Y las personas que estuvieron ahí para mí durante la peor época de mi vida, mis amigos, ahora son mi familia real. Laura está empezando a ser parte de eso también, y eso se siente bien. Se siente como el comienzo de algo nuevo que no está construido sobre traición y resentimiento. ¿Me arrepiento de haber cortado contacto con mi familia? La verdad, no. Fue doloroso. Y sigue siendo doloroso a veces, especialmente en días festivos o cuando veo familias felices en la calle. Pero no me arrepiento de haber puesto límites y de haberme alejado de personas que me hicieron daño. Y tal vez eso me hace egoísta o rencoroso, como decían, pero también me hace alguien que se respeta a sí mismo lo suficiente como para no aceptar ser tratado como basura por las personas que supuestamente deberían amarme más. La semana pasada Laura me preguntó si alguna vez perdonaría a Nathan y Emily, si alguna vez podría tener una relación con ellos otra vez. Le dije que honestamente no lo sabía, que el futuro es largo y las personas cambian, pero que por ahora estaba bien donde estaba, y es verdad, estoy bien. No estoy perfecto. Todavía tengo días donde todo esto me pesa, pero estoy construyendo una vida que se siente auténtica y verdadera, rodeado de personas que realmente me valoran. Y eso, al final del día, es más de lo que tenía cuando estaba tratando de mantener relaciones con personas que claramente no me valoraban en absoluto.